A ir a nuestras Biblias al libro de Lucas, por favor, allá en el Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 19. Lucas está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 19, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Lucas 19, del 1 al 10. Y yo voy a leer para ustedes. Luego de leer, pues vamos a entrar rápidamente en la clase. Dice así la palabra de Dios. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver y vamos a aprender sobre el tema de lo que conlleva la salvación en una casa. ¿Cómo gira todo alrededor de la salvación en una casa? Y pareciera que siempre cuando la salvación llega a un hogar, siempre llega a través de un miembro. Por eso, hermanos que están aquí hoy, si usted es el único salvo, el único cristiano en su casa, vives alrededor de personas que aún no conocen a Cristo, no te sientas mal. Tú eres como esa puerta, esa llave que Dios tiene en ese hogar para que el resto lo conozcan a Él. Ahora, eso sí, tienes que dar el mejor testimonio posible en tu casa. Porque si bien es cierto, pareciera muy fácil ser cristiano, no puedo decir en estas cuatro paredes, pero es muy fácil ser cristiano debajo de esta mata. Pero cuando nos vamos y estamos en Traqui, en el Marque, en algún otro lugar, ahí es donde se debe poner en evidencia que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Debe haber una diferencia. La gente debemos producir sed espiritual en la gente para que ellos quieran venir a beber agua, el agua de vida, el agua que salta para vida eterna. Debemos como cristianos vivir en tal manera allá afuera delante de aquellos que aún no conocen a Jesús, vivir que ellos digan, yo quiero el Jesús que esa persona tiene. Yo quiero el Cristo que esa persona tiene. Yo quiero el Dios que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque veo que esa persona, aunque no tiene lo que yo tengo o tiene los mismos problemas que yo, no se deprime, no se angustia, no se abate. Siempre está contento, siempre está como optimista, pero es porque cree que Dios va a ayudarle. Por eso dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. Debemos ser saleros. ¿Qué produce la sal? Sed. Nosotros somos sal, debemos producir sed. Que la gente quiera venir a beber esa agua de Jesús. Por eso dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre. Usted tiene que ser la luz de la cuadra. ¿Ven?
que cuando la gente pase diga algo feo, ese señor que va ahí, feo, cuando me ven a mí, no hablo de usted, cuando la gente me vea pasar diga feo, enano, frentón, pero cristiano. ¿Sí me están siguiendo? Tú tienes que ser luz en tu cuadra, tienes que ser luz en tu barrio, tenemos que ser luz en nuestra casa. Si eres la única persona cristiana en tu casa, posiblemente Dios está y va a usarte a ti para que el resto, tú con esa sal, con esa luz, puedas animar al resto también a venir a Jesucristo. ¿Sí me están siguiendo? Lo que conlleva la salvación de una casa. La primera cosa que quiero que podamos ver aquí está en el versículo del 1 al 4. Mira Cristo y Zaqueo. Versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo. Y ahora explica quién era Zaqueo. Y qué interesante, que era jefe de los publicanos y rico. Número 1, dice que Zaqueo era el jefe de ¿quién? ¿Quién eran los publicanos? Déjame y te explico. Zaqueo evidentemente era judío. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante dice, este es hijo de Abraham. Zaqueo era judío. Recuerda que los judíos en este tiempo en el que la Biblia se escribió estaban bajo el yugo de Roma. Roma los tenía controlados. Ahora, Roma les cobraba impuestos muy altos a los judíos para hacerse a ellos ricos. Pero ¿cómo hacía Roma? Bueno, Roma tenía sus jefes, tenía sus recaudadores de impuestos, tenía la gente que le trabajaba el gobierno. ¿Qué hacían algunos judíos? Algunos judíos le trabajaban a Roma. Y le decían, ok, necesito trabajo, ponme a trabajar, y le dicen, entonces vas a ser un recaudador de impuestos. Estos judíos, al trabajarle a Roma, ya de entrada, se volvían casi que enemigos de los otros judíos. Sumado a que los mismos recaudadores de impuestos cobraban de más. O sea, era una moda, era algo normal para ellos. Siendo yo un recaudador de impuestos, siendo yo un publicano, cobrar de más. Porque si cobro de más, entonces yo no pago, no paga mi hermana, no paga mi esposa, no pagan mis hijos. Y eso era añadirle más rabia al judío. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando la Biblia dice publicano, enseguida, ya cuando tú estudias la historia extrabíblica, te das cuenta que ya Zaqueo no era bien visto en su sociedad. Los judíos no querían tener nada que ver con un compatriota como Zaqueo. Y luego dice que era rico. O sea, que Zaqueo, ¿cómo se volvió rico? ¿Rico a costa de quién? De sus mismos conciudadanos, ¿sí o no? Entonces Zaqueo, número 1, no era bien visto por sus conciudadanos. Pero dice el versículo 3, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Quizás era de mi tamaño, no lo sé. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. Los árboles sicómoros, cuando estudias la historia, te das cuenta que eran uno de los árboles más altos y grandes que se podían encontrar. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Siga leyendo, para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo estaba tratando de mirar, pero la gente no. Entonces Zaqueo dijo, allá adelante hay un árbol y el Señor va a pasar por ahí. Él corrió, se montó y se quedó esperando que el Señor pasara. Eso nos dice que Zaqueo tenía quizás interés. Tenía interés porque dice la Biblia, él quería verle. Porque él había oído del Señor. ¿Qué había oído de él? Pues no lo sé. Cristo era una persona muy famosa, pero él quería verle. Zaqueo tenía interés.
cosa que quizás hoy en día mucha gente no tiene. Y escucho con tristeza cómo gente dice, es que uno les invita a la iglesia y no vienen. Y uno les dice, ven y no vienen. Y sí, hermanos, como se los dije al principio del servicio, el pecado está haciendo que la gente se le enfríe su amor. El pecado está haciendo que la gente se le enfríe las ganas, si es que hubo, de buscar de Dios, de acercarse a Dios. Ya la gente ya no tiene interés. Por lo menos Zaqueo tenía. Con todo y lo mal que vivía, Zaqueo tenía por lo menos interés. Y dice, otra vez, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Y qué interesante que Cristo, hermanos, conoce nuestras necesidades. Él conoce todo de ti, hermana, hermano. Él conoce todo de ti. Él conoce tus necesidades. Cristo conoce tus problemas. Cristo conoce tus debilidades. Cristo conoce tus fortalezas. Cristo conoce tus miedos. Él conoce tus batallas. Cristo conoce los deseos que tienes. Él conoce todo de nosotros. Y Él se interesa por nuestra alma. Cristo está aquí tratando personalmente con Zaqueo. Nota el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No solamente Cristo sabe nuestra necesidad. ¿Cree que Cristo no sabía que Zaqueo estaba ahí y que se llamaba Zaqueo? Sí sabía, Él sabe todo. Cristo es Dios, Él sabe todo. Y se interesa por nosotros. Cristo se interesa por ti. No estás solo. No estamos solos. Él se interesa por nosotros. Cristo está tratando aquí personalmente con un miembro de una familia. Porque Cristo quiere impactar más tarde con todo un hogar. A veces el Señor está intentando llamar la atención en un hogar para darse a conocer, para que ese hogar se dé cuenta que lo necesita. A veces Dios tiene que poner una enfermedad, a veces Dios tiene que poner una calamidad, a veces Dios tiene que poner un momento difícil para que la gente, escúcheme hermano, a veces si no es por eso no nos acercamos a Dios. La mayoría, por no decir todos nosotros, yo llegué a la iglesia por un problema familiar. Ahí, por esta dama que está ahí. Mi esposa y yo este año cumplimos 30 años de casado, hermano. 30. ¿Y cuántos tienen 30 años aquí? ¿Tienen 30 años? Una vida. Tienen 31. Nosotros cumplimos 30 años ahorita en el mes de junio. 27 de junio. Cumplimos 30 años. En junio, 27 de junio. Ya anótelo ahí para que nos dé un regalito. Y usted dirá, 30 años, mucho tiempo. Usted le pregunta a mi esposa y mi esposa dice, 30 años. Como 5 minutos, pero abajo el agua. Yo no soy una persona fácil. Y cuando yo llegué a la iglesia hace 25 años, llegué por problemas matrimoniales, por problemas con mi esposa. Sin Cristo eso es lo que puede pasar, problemas sin resolver. Y recuerdo que llegué a la iglesia y conocí a Cristo como mi Salvador personal. Y le decía a la hermana Porfiria, no sé si la hermana Grecia había llegado, la hermana Hipólita ya había llegado, que me tomó 8 meses llevarla a la iglesia. Porque ya no era fácil. Todavía no es fácil. Mejor me quedo quieto porque si no voy a dormir como la bombona de gas. ¿Sabes cómo duermen las bombonas de gas? Afuera y amarradas. Entonces yo quiero dormir en mi camita. Sí están aquí, hermanos. A veces, hermanos, Dios tiene que permitir problemas porque de otra manera no lo buscamos, no nos acercamos a Él. Tenemos que ser sinceros, a veces buscamos a Dios como una ambulancia. ¿Cuántos de ustedes llegó aquí hoy y los trajo una ambulancia? ¿Usted le trajo una ambulancia? Pero de verdad, no espiritualmente. Nadie aquí para una ambulancia. ¿Me llevas hasta Barquisimeto? No, las ambulancias son
para cuando hay un accidente y del resto no queremos nada con ellas. A veces buscamos a Dios como una ambulancia, a veces Dios está en el último. Está de primero en nuestros labios, quizás en nuestra mente, pero a la hora de, a veces se necesitan son problemas para poder llegar a Jesús. La vida de Zaqueo, mira la vida de Zaqueo, era un desastre. El testimonio de Zaqueo, el testimonio delante de la gente de Zaqueo, por ser un publicano. Zaqueo quizás fue motivado por la curiosidad, pero Zaqueo no tenía idea de que por ser un curioso iba a llevarse más de lo que estaba buscando. Mira lo que dice ahí en el mismo libro de Lucas, pero en el capítulo 18, ahí creo que una hoja detrás, capítulo 18, nota el versículo 18, dice, un hombre rico le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dice que este hombre era un hombre principal. Versículo 21, él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era. ¿Quién se pone triste por ser rico? Ahí va el pastor, mírenlo. ¿Y qué le pasa? Triste, siempre anda triste. ¿Por qué? Es muy rico. Eso no tiene sentido. Él era muy rico y andaba triste. ¿Sabe por qué se puso triste? Porque Dios le dijo, tu problema para acercarte a mí son tus riquezas. Tus riquezas no te dejan acercarte a mí. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. No dice que es imposible que entren los ricos, sino que es difícil. Y no porque Cristo no los ame, sino porque tristemente aman más el dinero que a Dios. Versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, este hombre era rico y por ser rico, ¿qué hizo? Se alejó de Dios. Este se acercó a Dios y terminó alejándose de Dios por su riqueza. Ahora vemos un Zaqueo que es rico y se acercó a Dios y encontró la salvación. Aún dice la Biblia que Jesucristo era amigo de pecadores y publicanos. Eso quiere decir, porque si notas allá en el versículo 7 del capítulo 19, dice, al ver esto, ¿qué dice? Este ha entrado a posar con un hombre. ¿Por qué decían que Zaqueo era pecador? Porque era publicano, porque era un recaudador de impuestos. Ahora la gente está diciendo, a broma buena, mira a Jesús, se fue a meter en la casa de un hombre pecador, un hombre horrible. Yo doy gracias a Dios que Jesucristo no es así. Yo doy gracias a Dios de que aunque nosotros seamos horribles, Él nos ama. Amén. Él nos ama. Él no ama nuestro pecado, pero nos ama a nosotros. Cuando digo que Él nos ama, no quiere decir que Él ama que tú y yo pequemos, sino que Él nos ama aun cuando somos pecadores. La gente estaba juzgando a Zaqueo y juzgó a Jesús por andar con gente. Aún dice la Biblia que Jesús era amigo de prostitutas, que era amigo de publicanos, de pecadores, de recaudadores de impuestos. Porque al fin del día Jesucristo no vino a salvar gente buena y perfecta, porque del resto no tuviera quien salvar. A nadie salvara, porque nadie es bueno y nadie es perfecto. Él vino a salvar a cada uno de nosotros, que somos imperfectos. Zaqueo estaba procurando solamente ver quién era Jesús. Quizás por la curiosidad, y como te dije hace un instante, terminó recibiendo más de lo que él buscaba. Y mira lo que dice el versículo 5. No solamente vemos
¿Quién era Zaqueo? Un hombre pecador, horrible en la sociedad. Pero mira el versículo 5 al versículo 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, nota lo que dijo, Zaqueo, lo llamó por su nombre. ¿Qué dice? Date prisa. Y luego dice, desciende. Desciende, de descender. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué tremendo. Y dice el versículo 6, entonces él dijo, no, pero tienes que dormir en otra casa, yo no puedo llevarte a mi casa. ¿Dice así? No, dice, él descendió a prisa. ¿Y cómo le recibió? Gozoso. Qué gozo tiene un pecador que sabe que es pecador y que quizás el mundo te rechace por ser pecador y el mundo nos rechace porque no somos quizás lo que ellos esperan, pero tener la mano de Jesús tendida y diciendo, hoy quiero entrar en tu casa. Hoy quiero ir a tu casa. Zaqueo, ¿sabes qué? Date prisa, bájate de ahí, rápido. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesucristo no esperó la invitación, ¿verdad que no? ¿Por qué? O sea, se autoinvitó. Él dijo, hoy es necesario que yo duerma en tu casa. Y a veces uno dirá, wow, pero Naguará, ¿por qué no preguntó primero? ¿No tienes por ahí una camita, un colchón? No, él dijo, hoy, no ni permiso pidió, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y yo me pongo a pensar, es que a veces es Jesús el que tiene que tomar la iniciativa. Porque si es por nosotros, hermanos, si es por ti, por mí, le salen canas al Señor. Él tomó la iniciativa. Cristo sabía quién era Zaqueo, sabía su tamaño, sabía su nombre, sabía lo que hacía, sabía el testimonio que tenía, que había robado bastante y que ya sus conciudadanos no lo querían, pero ni en pintura, y que la gente lo criticaba y le daban que le caían a piedra, pero aún el Señor dijo, yo necesito que desciendas rápido. Quizás tú andas de puro curioso, andas puro mirando, tú quizás no andas buscando la salvación de tu alma, pero sabe que desciende rápido, hoy tengo que ir a tu casa, es una necesidad. Y es lo que el Señor nos dice hoy. Hoy Dios nos dice rápido, hoy es una necesidad que yo vaya a tu casa. Cristo, sin Zaqueo saberlo, Cristo ya había planificado su encuentro con él. Cristo ya conocía la curiosidad de Zaqueo. Cristo ya conocía la necesidad de Zaqueo. El Señor, como te dije, sabe nuestras necesidades y nuestras luchas, pero Él toma entonces la iniciativa. Cristo va a usar todo lo necesario para que nos encontremos con Él en ese sicómoro. Él va a hacer cualquier cosa para que tú logres montarte en ese árbol y Él logre llegar hasta allá y decirte, baja, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y no solamente vemos la vida de Zaqueo, cómo era. No solamente vemos cómo Cristo tomó la iniciativa. Le dijo, es necesario. No es chévere, es necesario que pose yo en tu casa. Y luego dice, mira el versículo 8. Dice el 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 8. Yo creo que en el versículo 8 pasarían, no sé, una hora, no lo sé, pero creo que Zaqueo fue salvo. Cuando una persona es salva, ocurren cambios. Cambios. Nadie puede decirme, yo recibí a Cristo y ahora vivo peor que antes. No, porque el Señor Jesucristo viene a traer cosas buenas y nuevas. Él quiere hacernos mejores, no peores.
Cuando uno recibe a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas. Y eso es Dios viviendo ahora dentro. Y Él mismo va a empezar a producir cambios. Mira los cambios de Zaqueo. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Quiere decir que Zaqueo se lo llevó a la casa y ahora están en la sala y dice, aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué tú crees que él quería darle la mitad de los bienes a los pobres? Ay, porque ahora quería ser bueno. No, él estaba reconociendo que esta gente estaba pobre, porque él se hizo rico a costa de ellos. Mira lo que dice luego. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, o sea, 4 veces más, cuadruplicado. Hay cambios. Cuando uno recibe a Jesucristo como el Salvador de su vida, hay cambios. Yo no soy el mejor ejemplo, pero si usted me viera a mí unos 30 años atrás, usted viera a otra persona. Y yo creo que hay gente aquí que puede decir lo mismo. Hay cambios. Cristo quiere y tiene en mente no solamente una persona de la casa. Nota lo que dice el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a este hombre. Dijo así. Hoy ha venido la salvación a este hombre. Miren los cambios que yo he provocado en la vida de él. Solo porque él tuvo curiosidad de mí. Ahora se está llevando más que el conocerme. Ahora es salvo porque yo le he salvado. Miren los cambios que he hecho por la salvación que le he dado. No, él dijo, ha venido la salvación a esta casa. Quiere decir que Dios no tiene en mente un solo miembro. Dios tiene en mente todos los miembros de la casa. Por eso no me canso de decirle, hermana, sigue invitando a su esposo, sigue invitando a su esposa, sigue invitando a sus hijos, sigue invitando a sus padres, sigue invitando a sus hermanos, sigue invitando. Pastor, ya llevo ya 1 año invitándole y diciéndole vamos, y le digo vamos sin nada. Yo recuerdo una hermana que conocí. Estaba casada, ella llegó a los pies de Cristo y fue salva y todo el asunto. Y esta hermana duró 8 años invitando a su esposo a venir a la iglesia. Y por 8 años ese esposo, porque un estudio bíblico funcionaba en la casa de la hermana y el esposo no era salvo. Y por 8 años ella vio cómo el esposo se sentaba en la acera de enfrente y alaba la gavera de cerveza y destapaba la cerveza y lanzaba la chapa para adentro del estudio bíblico. Por 8 años. Y a los 8 años el esposo recibe a Cristo. Hoy en día es pastor de una iglesia. No te canses de invitarlo. No te canses de invitar. Dije, no te canses de invitar. Si tú te cansas, nada va a ocurrir. Sigue invitando, sigue invitando. El domingo vamos, no, ya me cansé. No, la Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice la Biblia que Zaqueo descendió a prisa. Zaqueo no lo pensó 2 veces y se lo trajo a su casa. Cristo salvó la vida de Zaqueo. Cristo salvó la vida de su familia. ¿Por qué? Porque dice allá ahí, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre. ¿Pero por qué dice el Hijo del Hombre? Porque esa palabra, esa frase, Hijo del Hombre, Cristo la usa a sí mismo para relacionarse con la humanidad. Recuerda que hay otras palabras que él usa a sí mismo llamándose el Hijo de Dios. Eso es para decir, soy Dios, hecho hombre. Pero el Hijo del Hombre está Dios relacionándose con su creación, con la humanidad. Dice, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino, número 1, a buscar. Él vino a buscarnos. Y vino
a salvarnos. ¿Por qué Él vino? ¿Por qué Dios, teniendo su gloria en el cielo, y nosotros para poder llegar allá, muy bien pudiéramos bautizarnos, Dios, y llegar allá? ¿Para qué viene? Quédate allá. Nosotros nos bautizamos aquí y nos vemos allá. O vamos a una iglesia y nos vemos allá. O nos vamos nos metemos a evangélicos y allá nos vemos. O de repente dejamos de beber y de fumar y nos vemos allá. ¿Para qué venir? Y yo digo, porque nada de eso que tú hagas te puede traer aquí. La verdad es que estamos, nota la última palabra. ¿Cuál es la última palabra del versículo 10? La última palabra del versículo 10, ¿cuál es? Perdido. ¿Sabes cómo estamos? Perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. No hay nada que podamos hacer para poder llegar allá, porque estamos totalmente perdidos. Dios lo sabe y por eso Dios dijo, y como ellos no pueden hacer nada por sí mismos y llegar allá, yo tengo que ir dejar la gloria e irme a la tierra. Jesucristo vino hace 2000 años atrás y se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. ¿Y qué hizo Jesucristo? Fue a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nos habíamos perdido. Porque estábamos perdidos. ¿Y dónde se perdió todo? Tenemos que regresar unos 6000 años atrás e irnos al huerto del Edén y darnos cuenta cuando Dios creó todo en 6 días y después creó al hombre y a la mujer y les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque del día que de él comieres ciertamente morirá. ¿Y qué hizo Eva? Eva no hizo caso a lo que Dios dijo. Eva se fue al árbol que no debió, agarró el fruto que no debió y Eva comió de lo que no debió, y cuando ella comió, el pecado tuvo lugar en la vida de Eva. Eva le dio a su esposo comió, ahora se convirtieron en pecadores y Dios tuvo que correrlos del huerto del Edén porque Dios es santo y el pecado les ofende. Tuvo que correrle, los sacó del huerto del Edén y puso un ángel con una espada que se revolvía para que ellos no alargaran sus brazos y tocaran y comieran del árbol del fruto de la vida eterna. Ese pecado de Adán y Eva pasó de generación en generación. Todos heredamos el pecado de Adán y Eva. Ahora el pecado llegó a mis abuelos, llegó a mis padres, llegó a mí, llegó a mis hijos, llegó a tus abuelos, llegó a tus padres, llegó a ti, llegará a tus hijos. Y si tus hijos llegan a tener hijos, ese pecado va a ser heredado. Cuando Dios no nos ve homosexuales, Dios no nos ve borrachos, Dios no nos ve ladrones, Dios no nos ve mentirosos, Dios nos ve pecadores. Al infierno no van los homosexuales, ni las lesbianas, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los matricidas, ni los parricidas. Al infierno van los pecadores. El pecado es el problema. Ay, pastor, pero hoy en día la peor perdición, la máxima maldad que este mundo ha podido probar se llama pecado. Y lo tienes en tu vida y lo tengo en mi vida. Y eso no se puede quitar con un bautismo, eso no se puede quitar yendo a la iglesia, eso no se puede quitar dejando de hacer esto y comenzando a hacer lo otro, eso no se puede quitar metiéndote a una religión, eso no se puede quitar metiéndose evangélico, eso no se puede quitar yéndote a una montaña y no tener relación con el resto de la humanidad, porque dice que nuestros pecados es como la grana que no se puede quitar. Lo único que puede quitar y perdonar el pecado de nuestras vidas se llama la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la obra perfecta y la persona perfecta de Cristo en la cruz lo que puede quitar nuestros pecados y hacernos limpios y perdonados delante de Dios. Del resto no se puede. Por eso Jesucristo vino. Por eso Cristo vino a manera de cordero y murió a manera de un malhechor.
Murió en una cruz, le arrancaron la barba, le pusieron corona de espina, le dieron golpes, le dieron con palos, le dieron 40 azotes menos uno. Ese hombre estaba deformado. Cristo no es el Cristo que yo veo en el fondo de las iglesias católicas. Ahí hay un Cristo con una gota de sangre aquí, una rayita aquí y una rayita en la pierna. No, Señor, mi Reina Valera dice que Cristo no tenía forma humana. Era como 3, 4, 5 kilos de carne molida, guindada en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que Él llegó a la cruz. ¿Sabe cómo llegó? En silencio. En silencio. Porque mientras iba a la cruz y sufrió todo eso, siendo Dios, Él estaba pensando en ti. Y Él estaba diciendo, un día nacerá esta mujer, este hombre. Nacerán perdidos. Y me van a necesitar a mí. Por eso, yo siendo Dios y el autor de la vida, tuve que nacer para poder morir. Y tengo que morir por ellos. Tengo que morir en el lugar de ellos. Y pagar por los pecados de ellos. Y lo hizo con su sangre. Y luego que Él murió, fue sepultado. Pero al tercer día, Jesucristo resucitó. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Él vive ahora. Él está vivo. Allá en el cielo, arriba de ese color azul, ahí vive Jesucristo. ¿Y qué está haciendo ahí, pastor? ¿Qué está haciendo ahorita ya viéndonos? Él está esperando que hoy alguien que escuche estas palabras, estoy perdido y nada puedo hacer a mi favor para llegar al cielo. Solo Jesucristo puede salvarme. Él está esperando que entonces hoy tú tomes la decisión más importante de tu vida. ¿Cuál? ¿Recibes o rechazas a Jesús? ¿Lo invitas a entrar en tu corazón o lo dejas afuera? Él hoy te dice, Él hoy te está mirando arriba de ese sicómoro. Quizás hoy está curioseando a ver quién era Jesús. ¿Cómo es? Y hoy te dice, yo he planeado por la eternidad. Y te llama por tu nombre y te dice, he planeado por toda la eternidad este momento. De verte en el sicómoro y decirte hoy, desciende a prisa, porque hoy necesito entrar en tu corazón. Y resulta y acontece que tu corazón tiene una puerta, pero esa puerta abre por el lado de adentro. Él no va a entrar a menos que seas tú quien abra. Y si tú hoy reconoces que estás perdido y que sin Él te puedes perder eternamente, y le abres tu corazón y lo invitas a entrar y le pides que te perdone y le pides que te salve y le pides que te dé vida eterna y lo haces con fe y con todo tu corazón, Él te va a salvar, Él te va a perdonar, Él te va a dar vida eterna. Y si mueres sin escalas, llegarás allá. Y cuando llegues allá te vas a dar cuenta que llegaste solo por los méritos de Él y no por los tuyos, ni por los míos. Un día llegaremos al cielo y nos daremos cuenta que estaremos en el cielo es por los méritos de Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y no porque nos portamos bien y porque fuimos buena gente. No, Señor, nadie va al cielo por ser bueno y nadie va al infierno por ser malo. Hay gente muy mala que terminó en el cielo, déjame decirte, y gente muy buena que terminó en el infierno. Demuéstrame lo de la Biblia. Claro que sí, mira la cruz de Cristo. ¿Cuántas cruces ve? Hay 3 cruces. En la cruz del medio está Jesucristo y a los lados tiene a los peor de la sociedad. Uno de ellos, bien maluco, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo no lo miró y le dijo, tú eres bien maluco, eras un asesino, eras bien horrible. Y ahora es que te vienes a acordar de mí, no, mijo. Tú nunca fuiste a la iglesia, no leíste la Biblia, no hiciste un bien. Lo único que hiciste fue el mal. Olvídate de eso. Yo fue a buscar gente buena. No, Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y se fue al cielo. Muy malo era. ¿Qué le dirá usted a Jesús? Hoy tú estás en ese sicómoro. Y estás mirando a ver a Jesús. Estás curioseando. Pero puedes llevarte hoy más que curiosear. Puedes llevarte la salvación que se llevó Zaqueo.
Y Cristo puede hacer ocurrir cambios preciosos en tu vida y en tu familia. Él no está detrás de ti nada más. Él está detrás de toda tu familia. Porque Él vino a salvar y a buscar. Él no vino a buscar gente perfecta. Me parece que esta es mejor que esta. Vente, tú no, tú estás bien mal. Él no hace acepción de personas. Tú sí, tú no, tú sí, no. Él dice, quiero salvarte. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él te invita hoy. Cristo te dice hoy, yo quiero. ¿Tú quieres? Estás en ese sicómoro. ¿Te darás prisa hoy a bajar y a llevarte más que curiosidad? ¿Llevarte la salvación y el perdón de tus pecados? ¿O preferirás quedarte en el sicómoro mirando y diciendo, creo que más adelante habrán más árboles? Y quizás más adelante, en unos años, corra a otro sicómoro y ahí sí me entré. No sabemos. Cristo dijo, no te jactes del día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Hoy estamos, mañana no sabemos. Nadie nos da seguridad de que para nosotros habrá un mañana en esta tierra. Por eso es preferible darnos prisa hoy y descender hoy y recibir todo eso que Dios quiere darnos. Amén.